El día de la transmisión del mando, y la verdad es que las imágenes son tan emocionantes, tan entretenidas, que dan ganas de verlo varias veces más. Por ahora, por algún rato, nos vamos a despedir y vamos a volver más tarde con la función de gala del Teatro Municipal. Patricia. Sí, la verdad es que dan ganas de verla una y otra vez, estas imágenes tan significativas. Pero ahora vienen las noticias a cargo de Bernardo de la Maza, el nuevo director de prensa de Televisión Nacional. Y luego, como decía Augusto, volvemos a las 20:30 con la gala del Teatro Municipal junto a Juan Guillermo Vivado y Augusto Góngora. Hasta un rato más. El audio que recién hemos escuchado corresponde al 11 de marzo de 1990, el día en que Patricio Aylwin recibió la banda presidencial de manos del dictador Augusto Pinochet. Quienes hablan son los periodistas Augusto Góngora y Patricia Politzer. Y lo hacen en Televisión Nacional, que ese día había recién pasado de ser el canal de la dictadura al canal dirigido por las autoridades del gobierno democrático. Patricia Politzer, nuestra invitada de hoy, fue parte fundamental de ese proyecto de periodismo en democracia. Para entonces, nuestra invitada ya era una destacada periodista que había escrito libros y trabajado en diarios, radio y revistas, siempre en la oposición a la dictadura. Se le abrían unos desafíos profesionales descomunales en ese momento, propios de unos años intensos, en los que periodismo, democracia y el miedo a perderla se juntaban. Así las cosas, ¿cómo había que hacer un periodismo televisivo moderno en el marco de una sociedad que se abría a la democracia? En esta conversación, Patricia Politzer, que ejerció el cargo de directora de prensa de Televisión Nacional de Chile en esos años, nos ayudará a responder esa pregunta. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, autor del libro Historia del Periodismo en Chile, y esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Esto es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Patricia Politzer es periodista y escritora chilena, egresada de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una reconocida trayectoria en radio, prensa escrita y televisión. Fue directora de prensa de TVN y presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Presidió la Sociedad de Derechos Literarios. Fue consejera de Comunidad Mujer y socia fundadora del capítulo chileno de Transparencia Internacional. También se desempeñó como panelista en Estado Nacional. Además, fue parte de los equipos fundadores de Revista Hoy, Diario La Época y el Diario de Cooperativa. Es autora de diversos libros que abordan periodismo, historia, política y género, entre ellos Miedo en Chile, Altamirano y Mujeres, la sexualidad secreta. Patricia, muchas gracias por estar en Museo de Prensa Podcast. Muchas gracias a ti, Alfredo, por esta invitación. Un gusto, un privilegio estar aquí contigo. Mi primera jefa, debo decir, perdóname la infidencia, en el lejano 1991, me parece. Espero que me recuerdes para bien y no para mal como jefa. Para bien y con extremo cariño. Tú fuiste directora del Departamento de Prensa de Televisión Nacional, no al principio. Entiendo que pasaron unos meses antes de que eso ocurriera, pero estuviste en el canal, sí, desde el 11 de marzo de 1990. Pero antes, un poco de tu vida profesional previa, brevemente, pero que me parece a mí muy interesante. Me contabas que tú partiste en el periodismo en la época de la Unidad Popular, en Quimantú, la revista Ramona. Aquí en la UDP hay una exposición de la revista Cabros Chicos, déjame decir. Y te tengo que aclarar algo. Ramona no era de Quimantú. Ay, perdón, no era de Quimantú. Se imprimía en Quimantú, pero no era una de las revistas de Quimantú como era nuestra competencia, entre comillas. Yo trabajaba en revista Ramona y la competencia juvenil de Quimantú era la revista Onda. Me interesaba mucho conversar contigo de tu trayectoria profesional en dictadura. Yo creo que tú tienes una obra literaria periodística contundente. Yo he leído varios de tus libros, no recientemente, porque el primero es del 85. Por ejemplo, tú publicaste en el 85 un libro que se llamaba Miedo en Chile. ¿Qué recuerdos tienes de ese libro?
¿Cómo nace en ti escribir de estas cosas un poco fuera de la pauta normal de lo que eran los 80? Eso no estaba en mi horizonte, ¿ya? Yo era periodista, tenía que trabajar en medios de comunicación. Y fue la censura la que me llevó a este primer libro, que fue Miedo en Chile. Porque me di cuenta que ese tipo de entrevistas no podían ser publicados en ningún medio. Lo que se cuenta en cada uno de los testimonios de los entrevistados de ese libro tenía facetas como la tortura en algunos casos, la prisión, en fin, diversos aspectos que no pasaban ni la primera etapa, que fue la censura previa, ¿no? Claro. Ni la segunda etapa, que duró hasta el fin de la dictadura, que fue la autocensura, que a mi juicio era tanto más macabra que la censura propiamente tal, porque cuando tú tienes un censor es muy fácil, tú le llevas lo que quieras y él va a borrar lo que tú no puedes decir. Exactamente, no está en ti la carga. Eso, sí. En cambio, la autocensura no tenía ninguna regla. Es decir, tú no sabías qué podías publicar y qué no podías publicar. Entonces, era un permanente caminar sobre huevos. Yo trabajé desde su creación en el Diario de Cooperativa. Claro. Que lo creó la periodista Delia Vergara, claro que sí. Y yo tuve el privilegio de estar en el equipo fundador con ella, y durante toda mi etapa del Diario Cooperativa, lo que pasaba era que tú estirabas la cuerda a ver hasta dónde se podía llegar, y de repente llegaba la amonestación, el reto, la amenaza de que iban a cerrar el medio, en fin, habían distintas facetas, y ahí tenías que volver atrás y volver a empezar de a poquito, a estirar la cuerda hasta que no se podía más y había que volver atrás. Entonces la autocensura es una cosa muy complicada, pero vuelvo a tu pregunta de Miedo en Chile. La verdad es que yo no escribí un libro sobre el miedo, yo lo que estaba haciendo era una radiografía de cómo se había vivido la primera década de la dictadura. Y la gracia de ese libro, en un país donde estaba todo mucho más segmentado, incluso que ahora, que vivimos aún en un país muy segmentado, pero tú no te juntabas más que con los tuyos, claro, y los propios tuyos, porque hacer algo más allá de tu círculo era peligroso. Por lo tanto, la gente no se conocía unos a otros si tú no eras del mismo círculo. Y gracias a la profesión nuestra, ser periodista, que te permite moverte profesionalmente por distintos ámbitos, lo que logré es que ese libro es una radiografía donde hay personas representativas de distintos mundos, desde empresarios, como te decía antes, políticos, personas que habían tenido problemas de derechos humanos, sufrido problemas de derechos humanos, de tortura, exiliados, en fin, todo tipo de personas. Y cuando ya el libro estaba, este panorama general estaba prácticamente terminado, me di cuenta que el hilo conductor de todas las entrevistas, fueras un militar o fueras, porque también hay la entrevista a un militar, fueras un militar, fueras un empresario o fueras una persona del exilio o una persona torturada, todos tenían miedo. ¿Te pasó algo similar o ya habían cambiado un poco las circunstancias para la ira de Pedro y los otros? Que ese es el tema, me parece que es la violencia. Ahí es la violencia. El 88, tengo anotado. Sí, ahí ya 87 creo que fue. Ahí había cambiado ya el ambiente, había más libros ya publicándose definitivamente. Si mal no recuerdo, ese es un libro de Planeta. Sí, lo es. Y ese también fue un libro de empezar a ver la diversidad. Habían en las protestas, que eran cada vez más multitudinarias, cada vez más masivas, había también cada vez más grupos de jóvenes violentos. ¿Ya? Entonces todo el mundo hablaba de la violencia de la ultraizquierda en las protestas, y
como reportera, que yo creo que es la esencia del periodismo y es lo único que importa en el periodismo, el reportero. ¿Qué pasa aquí? Sin ser reportero no hay nadie. Si no tienes buenos reporteros no hay periodismo. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que la mayoría de esos jóvenes no eran de la ultraizquierda. No sabían ni que existía la ultraizquierda. Y empecé a ver quiénes son. Y ahí entonces también, una vez más, hay como un abanico de personajes en ese libro. Muchos dicen que es mi mejor libro. Donde está, claro, está el joven de algún partido de izquierda, como el MIR o el Frente Patriótico, pero también está el joven delincuente. Claro. También está simplemente el joven cristiano que va a la parroquia y va a la protesta. En fin, hay una gama de jóvenes cuya característica principal es no estar invitado a la fiesta. Y por fin hay una fiesta donde sí pueden ir y donde sí son protagonistas, que son las protestas. Y yo creo que algo de eso hay también en el estallido social del 2019. Oye, y después vienen... Me interesa también conversar de tus libros ya políticos o de personajes políticos, que es otra dimensión de tu obra literaria. La gran entrevista que le hace a Carlos Altamirano, que se publica en el 89, después pasa poco más de una década y tú haces hartas cosas entre medio, pero después viene el libro de Lagos, una suerte de conversación larga con Lagos, casi biográfica, me da la impresión, y Bachelet en Tierra de Hombres, que es del 2010. Cuando ella termina su primer gobierno. Yo te comentaba un poquito antes que me da la impresión de que, puedo equivocarme por supuesto, pero que ahí tu tema es el PS, es una especie, casi sin ser historiadora, una especie de historiografía del PS en relación con la presidencia, evidentemente, y a falta de presidencia, obviamente, del periodo de la Unidad Popular, tienes a Carlos Altamirano, que en ese momento es visto como el gran culpable de la debacle, y ahí tú tienes unas preguntas súper decisivas con él, y él te dice, bueno, una cosa así como, bueno, si quieren echarme la culpa, échenme la culpa, una cosa así. Todos pueden dormir tranquilos mientras el culpable sea yo. Exactamente. Cuéntame un poquito de ese ámbito tuyo de literario. Es divertido cómo la historia junta las piezas y arma una fotografía que no siempre se ajusta a la realidad, porque cuando tú me dices, mira, aquí estás tú preocupada del socialismo y la presidencia en toda una gama y un largo trayecto de la historia. Es una interpretación, estoy tratando de verlo historiográficamente nomás, pero evidentemente tú lo puedes. Pero la verdad es que cada libro fue... no hubo un conjunto establecido y pensado a priori. De hecho, habría sido imposible, porque cuando hice la entrevista a Altamirano el año 89 nadie imaginaba que íbamos a tener una mujer presidenta en Chile. Así que era difícil proyectar una cosa así. Y cada libro tuvo su afán. Carlos Altamirano, político socialista, presidente del Partido Socialista durante el gobierno de Salvador Allende, entre 1970 y 1973. En el caso de Altamirano, esta es la primera entrevista que él da como entrevista a fondo, larga, y donde sobre todo cuenta cómo salió de Chile y qué pasó con él después del golpe, en fin. Es toda una producción. Tú vas a París, haces toda una serie, no era como simplemente llamarlo por teléfono y hacerle preguntas. No, estuvimos un mes trabajando, un mes muy intenso. Él llegaba... Tenía un departamentito donde yo estaba trabajando y él llegaba puntualmente a las 9 en punto, tocaba el timbre y yo siempre decía, ay, ojalá que se demore un poquitito. No, yo trabajaba con él, yo te diría diariamente desde las 9 de la mañana hasta como las 2 de la tarde, que era muy, muy agotador. Y aquí te cuento una historia. El apuro era porque queríamos que el libro saliera lo antes posible, obviamente antes de las elecciones. Y cuando ya estaba listo el libro, que debía salir por ahí por fines de noviembre, las elecciones, si mal no recuerdo, fueron en diciembre. De repente recibimos un llamado del comando de don Patricio Aylwin. Ándale. Para pedirme que por favor lo postergara hasta después de las elecciones. Entonces yo dije, a ver,
he peleado 17 años contra la censura, no puedo aceptar esta petición. Pero si ustedes quieren, hablen con mis editores. Y la verdad es que yo suelo decir que Dios me quiere mucho, si es que existe. Porque si no hubiera sido por esa postergación, me habrían echado muchos la culpa de la derrota de Ricardo Lagos. Ok, de la senaturía de la senaturía que cuando lo derrota Jaime Guzmán por el sistema binominal. Exactamente. Pero ahí es interesante esa mirada. Claro, me dice que no fue pensado, pero queda que son indagaciones como a las grandes figuras, ¿no? Sí, eso sí. Y eso sí, y eso tiene un valor. Estamos llegando a la transición a la democracia el 11 de marzo de 1990. A ver, tú llegas a Televisión Nacional antes de ser directora de prensa, y Televisión Nacional es todo un mundo complejo, porque era el canal de Pinochet, era el canal de la dictadura que tiene que pasar en un chasquido. Si quieren me relata esa historia porque es muy buena, literalmente en un chasquido de su autoritarismo previo a un ambiente de democracia. Si puedes relatarnos esa anécdota tan sabrosa que me contaste de por qué digo yo que es un chasquido. Mira, cuando ya venía la transición y estábamos al borde, ya Patricio Elwin había ganado, ese verano se empieza a hacer la transición prácticamente en todas las instituciones públicas, en los ministerios, incluso en la moneda, en fin, empieza a haber todo un movimiento de traspaso del poder, desde quienes ostentaban el poder durante la dictadura hasta el final de ella. La mayoría de las autoridades a esas alturas eran civiles, pinochetistas, no eran militares. Pero entonces empieza todo un proceso de transición en que conversa al ministro saliente con el que vendría, etcétera, y así con todas las autoridades, salvo en Televisión Nacional, donde se mantienen las autoridades prácticamente hasta el final. Si mal no recuerdo, fueron 10 días antes o una semana antes cuando entra Jorge Navarrete, que es el nuevo director del canal ya en democracia, con su equipo de dirigentes, pero muy poquitos días antes. Tanto sí que yo había estado de viaje fuera de Chile ese verano y llegué a Chile los primeros días de marzo y me preparaba para instalarme los 2 días que duraría este cambio de mando, porque fue el 11 y el 12, todo el proceso entero, digamos. Me preparaba para ver todo esto por la televisión. Cuando me llama Jorge Navarrete y Bernardo de la Maza, que iba a ser el nuevo director de prensa de Televisión Nacional, para pedirme si yo puedo estar y ser parte de los rostros de la transmisión de esos 2 días. Okay. Y bueno, ya, pero esto era, te digo, encima. Y tan encima que el día mismo, el 11 de septiembre, el 11 de marzo de 1990, la transmisión en la mañana comienza con los rostros de ese momento de Televisión Nacional. Y recuerdo que estaban en esa transmisión Mercedes Ducci, la Meme Ducci, y Juan Guillermo Vivao. Ellos dos trabajaban desde antes en Televisión Nacional, eran parte de sus rostros, y ellos iniciaron toda la transmisión. Y los rostros que vinimos a entrar a esta transmisión, que era Augusto Góngora, que desgraciadamente ya no está con nosotros, y yo, llegamos al estudio, nos permitieron ponernos frente a un micrófono después que Pinochet le había entregado la banda a don Patricio Elwin. Es decir, sí, impresionante. Nunca la pantalla de la era Pinochet tuvo un rostro que no fuera los hasta el último segundo. Hasta el último segundo. Así fue. Y ahí recuerdo que termina la ceremonia y vienen algunas noticias, y recuerdo perfectamente que uno de los despachos es desde Valparaíso, desde el cementerio Santa Inés y la tumba del expresidente Allende, que la inmensa mayoría del país no sabía dónde estaba enterrado.
Y recuerdo que se muestra esta imagen, yo me quedo muy impactada y escucho por los fonos que el director del programa le dice a Juan Guillermo Vivaos que él seguía siendo como cabeza de este como grupo. Coordinador, una cosa así. Claro, le dice que después de eso vamos a comerciales. Y yo me quedo así y le digo a Juan Guillermo, que por suerte lo conocía, le digo, Juan Guillermo, yo quiero decir algo. Y él se da cuenta que el momento, todo era con pinzas, claro, realmente. Claro. Y él, de muy buena manera, la verdad, en vez de cortar a comerciales, dice, antes de ir a comerciales, Patricia quiere decir algo. No me acuerdo lo que dije, claro, pero hice alguna mención al presidente Allende, de la relevancia que tenía de lo que estábamos mostrando, claro. Pero te digo, era así de delicado todo. ¿Ah? Eso fue bien impresionante ese día. Entonces era una imagen tan fuerte que hubiera aparecido alguien como Augusto Góngora y como yo en pantalla, claro, que yo no lo dimensioné estando ahí. Ahí uno tiene que trabajar. Sí, es difícil de dimensionar hoy día, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el alcance que tenía la televisión. O sea, hay gente de 20 años, de 21 años hoy día no creció con eso, considera la pantalla una cosa que está ahí media rara. Más. Pero la tele era, o sea, salir en la tele a secas era un evento. Salir en la tele, en el contexto en que tú saliste, en las circunstancias, ya tiene que haber sido una cosa fenomenal. El cargo de la dirección de prensa de TVN, a partir de 1991, en tu caso, yo creo que no es un cargo cualquiera. Venía asociado a un proyecto que es el proyecto de televisión pública, que es un proyecto que se empieza a implementar en esos años y que todavía lo tenemos en discusión, no sé cuántos años después. ¿Qué era ese proyecto? Y la pregunta que te tengo es si había una conciencia de que también había que hacer un proyecto periodístico, o sea, si la forma de hacer periodismo de Televisión Nacional en el 91 tenía alguna referencia en términos de praxis, en términos de ética, en términos de lo que el periodismo tenía que ser, o había algún tipo de continuidad con el pasado. A ver, no, yo creo que no había continuidad con el pasado. No había continuidad con el pasado pre-golpe ni con el pasado de la dictadura, digamos. Digo que no había una continuidad porque incluso en el periodismo pre-golpe el pluralismo se daba básicamente por la existencia de distintos medios de comunicación que respondían a los distintos grupos, ideologías políticas, sí. ¿Ya? Y el periodismo que viene con el retorno a la democracia es sostener que los medios en sí tienen que ser pluralistas. En cada medio tiene que vivir ese pluralismo. Ese pluralismo, claro. Y eso era clave. Eso fue clave en la manera como entendimos el periodismo en ese momento. Ahora, yo creo que dentro de Televisión Nacional hay que distinguir entre lo que era el canal en su conjunto, claro, que era este canal que por fin iba a representar a toda la sociedad en la entretención, en la cultura, en todos los ámbitos de la vida que se refleja en la pantalla de la televisión y al mismo tiempo en la información, que era el rol de prensa, que es el que me correspondió a mí, que lo inició, como te decía recién, Bernardo de la Maza, que fue el primer director de prensa y que dejó el cargo porque terminó él optó por ser el conductor de 24 horas. Cuando partió 24 horas, claro, sí, era imposible mantener los dos cargos. Claro. Y ahí él abandona la dirección de prensa, se queda como conductor de 24 horas, el noticiero central, y Jorge Navarrete me ofrece la dirección de prensa. ¿Y en ese periodo entre medio, tú estás en Televisión Nacional o estás externa? Pero estoy haciendo una entrevista semanal. Correcto. Ya. Dentro del noticiero, sí, una vez a la semana hacía una entrevista en profundidad. Se llamaba simplemente Noticias, creo, lo que antecede a 24 así horas. Es, sí, así es. Sí. Y tú dices, bueno, ¿cuáles eran los lineamientos? Eran básicamente, Alfredo, los del buen periodismo.
es decir, un periodismo que tiene que ser ético, que no tiene que responder a intereses particulares, que tiene que tener una sensibilidad con la sociedad en la que se ejerce, tiene que entender los fenómenos políticos, sociales, culturales que se van desarrollando en la sociedad y que obviamente no se reflejaban en la televisión de los años de la dictadura inmediatamente previos a esta etapa. En esa época, hacer televisión implicaba grandes cámaras, grandes iluminaciones. Equipos, 3 personas por lo menos, audio, cámara, periodista, chofer. Exacto. Entonces, lo que pasó ahí es que no era fácil que los periodistas que habíamos estado contra la dictadura y que nunca habíamos tenido acceso a la televisión, salvo un pequeño grupo que era el de Teleanálisis, que hacía sus noticiarios que después se repartían en disquete, en casete, en videos, qué sé yo, que circulaban clandestinamente. Salvo esa gente, esos colegas, nadie más sabía de televisión. Y ese conocimiento de esos colegas era bien precario, por lo que estamos hablando recién. Eran unos videos casi caseros, ¿ya? Que cumplieron un rol importantísimo. Muy importante. Pero no era la industria de la televisión. Entonces yo entendí muy rápidamente, que de hecho lo había entendido antes que yo, Bernardo Lamasza, cuando asumió el cargo, de que no era llegar y cambiar a la gente que estaba allí, ¿ya? Y tengo que decir también algo que es bien importante. Allí trabajaba gente de todas las ideologías, ¿ya? Pensar que todos los trabajadores de Televisión Nacional o de cualquier medio de comunicación, de los grandes medios de comunicación como el Mercurio, La Tercera, la Radio Agricultura, en fin, eran todos personas de derecha pro-pinochetista. Eso es medio mitológico y un poquito injusto, falso, ¿no? Porque falso y completamente injusto. Es decir, los colegas, todos los periodistas tenemos que comer a fin de mes igual como cualquier trabajador. Y por lo tanto habían muchos trabajadores que eran contrarios a la dictadura y que trabajaban en los distintos medios de comunicación. Y lo mismo pasaba en Televisión Nacional. Pero también habían periodistas y editores, sobre todo, que eran de derecha, que no estaban contra la dictadura y que siguieron trabajando profesionalmente y muy lealmente, tengo que decirlo. Y que sin ellos habría sido imposible hacer, sin los que venían trabajando en Televisión Nacional, era muy difícil poder hacer un buen noticiero, poder competir, porque la competencia, acuérdate que justo antes que terminara la dictadura, el dictador decidió inventar la televisión privada en Chile, que antes no existía. Antes era universitaria o del Estado, como era Televisión Nacional. ¿Tenían alguna referencia internacional en términos de periodismo televisivo? Así como el periodismo impreso de centro-izquierda, digamos, miraba el país. Televisión Nacional miraba, no sé, RTVE o... Yo creo que básicamente siempre la BBC fue el gran sueño de todos los periodistas de televisión. La BBC era siempre el norte, es decir, una televisión pública completamente independiente del poder establecido, cualquiera fuera el poder, independiente del gobierno, y eso era nuestro objetivo, nuestra meta. Y yo te diría que los 4 años que a mí me tocó estar en Televisión Nacional dirigiendo el departamento de prensa, fue como el sueño del pibe para los periodistas. Televisión Nacional no tenía una ley. Entonces, en la práctica, es decir, legalmente nosotros dependíamos directamente del presidente Elwin. Claro. ¿Ya? Y a través de su ministerio, Secretaría General de Gobierno. Claro. La ley está promulgada en el 92. A fines del 92. Entonces pasamos 2 años, 3 prácticamente, 90, 91, 92, casi 3 años, sin ley, pero con un presidente que era don Patricio Elwin, que entendía perfectamente que este tenía que ser un canal autónomo, que no era un canal de gobierno. Y de hecho a veces nos juntábamos con él, nos
retaba por algunas cositas, y Jorge Navarrete y los otros miembros del comité ejecutivo del canal, entre los cuales estaba también la dirección de prensa, le explicábamos, y yo le explicaba que a veces había notas que estaban en la pauta y que con el correr de la tarde se caían las notas. Y recuerdo una de esas conversaciones, no recuerdo exactamente cuál fue el hecho, pero estábamos en esta mesa como tomando té con el presidente, todos los ejecutivos de TVN, y yo explicando estas cosas de que las notas de repente se caen y no llegan no salen al aire. Y entra uno de los ayudantes del presidente, lo llama, el presidente sale fuera de la sala, vuelve a entrar y nos cuenta que había pasado algo, no recuerdo exactamente el hecho, pero era algo que tenía que ver con el caso Letelier. Entonces nos cuenta, entonces sienta, me mira y dice, a ver si esta nota no se cae en la noche. O sea, te tocó hacer un poquito de educación de lo que era periodismo profesional moderno, y don Patricio yo creo que lo podía intuir, pero era, de hecho él viene del otro modelo de periodismo, en el que el pluralismo se da por la suma medios de los medios y no en el medio mismo. Y como esto es historia del periodismo, me interesa preguntarte si estas cosas además se hablaban en el equipo, o sea, como es el periodismo muy de praxis, o sea, nunca tenemos tiempo para muchas cosas, pero para teorizar no se teorizaba nada. Claro. No se teorizaba absolutamente nada, pero la práctica nos hacía entender el momento que estábamos viviendo, cómo yo tenía una idea bien, en lo personal, digamos, bien clara en esto que te decía. El periodismo tiene que ser profesional, no tenemos que darle cuentas a nadie, más que a la noticia, a la realidad, pero entendiendo que vivimos en una sociedad, entendiendo que estábamos en un proceso de transición. Es decir, todo eso no lo puedes negar. Recuerdo, por ejemplo, muy rápidamente después de asumir la dirección de prensa, me tocó el asesinato del senador Jaime Guzmán. Claro, sí. Que tú comprendes que era el asesinato del ideólogo de la dictadura. Con lo cual, nos guste o no, ese asesinato a mucha gente no le pareció mal en nuestro país. Y a otros les pareció que esto debía terminar con el proceso de transición. Entonces, desde Televisión Nacional, a pesar de que éramos todos muy jóvenes, sobre todo los reporteros que empezaban a llegar también a TVN, como tú, por ejemplo, tenían todos una sintonía fina con que había que cuidar mucho este medio. Es decir, nadie se dio ningún gustito en las transmisiones, pues tuvimos transmisiones en directo del velatorio del senador Guzmán, de lo que pasaba en el Parlamento, después lo que pasaba en los partidos políticos de derecha a los cuales representaba el senador Guzmán, el entierro, todas las procesiones por las calles, lo que ocurrió en el cementerio, en fin, todo fue tratado con el mayor cuidado posible. Yo recién te preguntaba por referencias, qué sé yo, de ontología, periodismo, como cosas más teóricas, pero aterrizado a Chile, el desafío particular y en específico del Departamento de Prensa de TVN era de alguna manera representar la idea de Elwin del discurso civiles y militares. O sea, no se podían dar el gusto porque el canal y sobre todo el periodismo que se practicaba ahí tenía que interpretar de alguna manera la transición, y yo también recuerdo esa cobertura, fue exactamente eso, con mucha duda también por parte de quienes desconfiaban de esa idea, por los dos lados, de a ver qué tan objetivos, qué tanto se contienen en esto, o sea, también enfrentaba tensiones y críticas. Sin duda, había muchas veces muchas críticas de lado y lado. De partida, en el ejército, acuérdate que toda la primera etapa de la transición, Pinochet seguía siendo el comandante en jefe del ejército, ni más ni menos, ¿ya?
Es decir, era un poder en sí mismo, más allá de que hubiera salido de la moneda. Los militares nunca creyeron que éramos autónomos. Es decir, todas las cosas que hacíamos en Televisión Nacional era culpa del gobierno. El gobierno lo había digitado, el gobierno había querido que fuera así. Te voy a contar, no sé si recuerdas, que para mí fue uno de los momentos más difíciles, a pesar de que muy poca gente lo debe recordar. Y te voy a contar por qué para mí fue tan difícil. Hicimos una nota, descubrimos que la inteligencia militar seguía espiando a los políticos, ¿ya? Y los espiaba desde un lugar que en ese momento no sabíamos lo que era, que tenía una fachada de taller mecánico en la calle García Reyes. Okay. ¿Ya? Esto fue, te explico por qué para mí fue tan complicado. Fue no me acuerdo si era un cabo o un sargento. Creo que era un cabo, porque era una persona con bastantes pocos recursos, que fue a contarnos esto a Televisión Nacional. Entonces le dijimos que estábamos dispuestos a publicar la noticia, siempre y cuando él hiciera primero la denuncia en los tribunales. Es decir, nosotros lo ayudábamos, lo acompañábamos a hacer la denuncia en los tribunales, y él nos pidió a cambio un pasaje para salir de Chile, porque tenía miedo. Y efectivamente le compramos un pasaje y él se fue y le dimos algo de viático, digamos, que era poquísimo, por eso me acuerdo que era una persona como con muy pocos recursos. Y se fue a Mendoza. Y entonces esa noche dimos esta noticia, contamos toda la historia, y teníamos un periodista que en ese momento era Cristóbal Valenzuela, claro, que estaba en la puerta de este taller mecánico, desde donde veíamos que salían todo tipo de autos Lada. Muchos los viejos autos rusos Lada que se importaron a principios de los 90. Muchos eran pintados de taxi, y otros que no eran. Y a medida que se fue dando la noticia en Televisión Nacional, estos Lada se fueron como estacionando en distintas partes de la cuadra. Y nadie decía nada, por supuesto. Recuerdo que Cristóbal Valenzuela intentó que alguien golpeaba el portón, se veía un portón de metal, una pared como de unos 3 metros, y adentro, más allá, como un edificio de unos 2 o 3 pisos con una gran antena. Eso es lo que uno podía ver, pero todo esto con carteles de taller mecánico, ¿no? Y bueno, finalmente Cristóbal pasó toda la noche ahí esperando a ver qué pasaba, y a la mañana siguiente de repente entra un capitán al lugar, y Cristóbal le pregunta, perdón, pero ¿me puede explicar si esto es un taller mecánico o esto es un centro de inteligencia militar? No sé, responde el capitán, pregúntele a mis superiores. Mira. Con lo cual digo por confirmar la noticia. Listo, claro. Pero tú comprendes que eso, para Pinochet y sus asesores, era imposible creer que el gobierno no sabía. Es decir, nosotros le avisamos al gobierno de esta noticia una hora antes del noticiero. Claro. Y te digo que eso fue quizás lo más complicado para mí, porque yo tuve mucho temor de que a este hombre que había nos había transmitido la noticia, que estaba en Mendoza, que yo todas las mañanas amanecía mirando las noticias a ver si no había algún chileno muerto en Mendoza o en algún otro lugar de Argentina, porque pensaba que después de algo así era muy posible que lo mataran. Afortunadamente, yo creo que él debe haber pensado que estaba más seguro también aquí en Chile y volvió a entregarse
al cabo de una semana o algo así. Regresó él mismo a Chile. Y ahí pude seguir durmiendo tranquila. Vaya caso. Ustedes, antes de esto, no tenía, digamos, el mundo periodístico, la izquierda, el mundo al que tú tenías referencia, digamos, no tenía relación directa con Pinochet, y ahora todo este mundo periodístico, Pinochet es una fuente más. ¿Eso significó algo? ¿Movió la aguja o se trató simplemente con el profesionalismo que TVN tenía que tener? Yo creo que se trató con todo el profesionalismo que TVN tenía que tener. Tanto sí que hay una de las muchas notas que hicimos en aquellos años que siempre circula, y es una cuña de la periodista Mirna Schindler, que en ese momento era una jovencita recién salida de la universidad, que lo entrevista a raíz de que se han encontrado algunas tumbas clandestinas. En algunas tumbas se han encontrado más de un solo cuerpo, detenidos desaparecidos y más de un solo cuerpo. Y ella le pregunta qué le parece que hayan enterrado a esta gente en una misma tumba. Y dice, ¿qué economía? Qué economía más grande, brutal. Sí. Entonces te das cuenta que preguntarle eso al dictador, que seguía siendo el todopoderoso comandante en jefe, habla muy bien de Mirna y sus inicios como periodista, pero también de la fuerza y la épica y la convicción que teníamos todos como equipo en ese momento. Porque obviamente ese episodio que tú mencionas a mí me interesa mucho desde la perspectiva de la historia del periodismo, porque es la aplicación del periodismo básico. ¿Qué le parece? Es la pregunta. Es lo que hay que preguntar. La cuestión es todo lo que está detrás de la pregunta. Pero la materialización del asunto es el ABC del periodismo. Quiero preguntarle a este señor qué le parece. Y va. Es impresionante. Una pregunta anecdótica. El mito de el cronómetro de minutos para la derecha y minutos para la izquierda. ¿Mito o realidad? Porque la historia es que Televisión Nacional hay alguien con un cronómetro contando la cantidad de minutos que se le otorgaba a los políticos de izquierda y contando la cantidad de minutos que se le otorgaban a los políticos de derecha, y que tenía que haber una mitad perfecta. Qué buena pregunta, Alfredo, te la agradezco mucho. En todos los años en que yo dirigí ese departamento no hubo cronómetro. Las noticias se valoraban por su peso noticioso. Y los periodistas sabemos que las noticias dependen de su relevancia, de su proximidad, de la sorpresa que implican, en fin, una serie de características que tiene un hecho para convertirse en noticia. Y esa era nuestra única vara. ¿Ya? Las consecuencias también de lo que vas a publicar también es parte de tu análisis. Pero es un análisis profesional periodístico, ético. Nunca hubo cronómetro mientras yo estuve ahí. Pero yo viví la contraparte de eso. Viví el cronómetro. Y te lo voy a decir de la manera más clarita de cómo era el cronómetro. Años después, en 1999, durante la campaña presidencial de Ricardo Lagos y Lavín, Joaquín Lavín, yo era directora de comunicaciones de la campaña del presidente Lagos. Y ahí sí había cronómetro. Tanto así que si un día domingo hacíamos una actividad de campaña importante y yo llamaba a Televisión Nacional para informar de esto y pedir que cubrieran esta noticia, y recibí de respuesta: lo siento, no la vamos a cubrir porque... ¿Ya tenemos la cuota? No, el comando de Lavín descansa hoy día, no va a hacer actividades. Ándale, ahí estaba. Necesitaban la contraparte. Si no le iba a quedar. Eso para mí es parte del cambio de giro que tuvo Televisión Nacional después de unos años. Pero durante el primer directorio, que a mí me tocó estar en parte con ellos, yo me fui antes que ellos, quiero decir,
entendieron y estuvieron de acuerdo con la forma en cómo se ejercía el periodismo durante todo el tiempo que yo estuve. No puedo decir que nunca tuve un problema con el directorio. Yo sé que habían cosas que no les gustaban. Claro. Jorge Navarrete, que era el director ejecutivo con el cual yo trabajé, siempre fue para prensa un pararrayos. Okay. Todas las quejas, todos los alegatos llegaban a él. Y él me enseñó algo muy interesante y muy importante, creo yo, y es que todos tienen derecho a alegar por lo que sale en Televisión Nacional, porque este es el canal de todos. Y todos pueden tener una queja. Y mientras más quejas hay, significa que tienes más audiencia, que lo estás haciendo mejor. Si nadie alega, es porque lo estás haciendo mal. Evidentemente, ¿ya? Porque nadie te estaba viendo. El punto es cómo tú procesas esos reclamos. La idea de la autonomía de Televisión Nacional, en su origen, al menos lo que yo tengo entendido, es que tampoco fue universalmente aplaudida en la izquierda. O sea, era también una especie de demencia, decir, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo les vamos a entregar esto si está todo el ecosistema es de derecha y aquí... Mira, ¿eso es así o es mítico? Mira, no. Tanto es así que a Jorge Navarrete, que era el director ejecutivo del canal, que era demócrata cristiano, su sector le sacaba la mugre y lo criticaban a más no poder porque él dejaba que la jefa de prensa, que era Patricia Politzer y era de izquierda, manejara la información. ¿Ya? Y a mí me sacaban la mugre porque yo, siendo de izquierda, permitía que el director del canal, que era demócrata cristiano, manejara el departamento de prensa. No era ni lo uno ni lo otro, fuimos un gran equipo y yo la verdad es que solo tengo agradecimiento hacia Jorge Navarrete porque, como te decía antes, él fue siempre un pararrayo. De hecho, en el mundo político se decía, el problema de Televisión Nacional es que no hay a quien llamar en prensa. Y bueno, la verdad es que los llamados le llegaban a Jorge Navarrete y él no los traspasaba, salvo que fuera importante darnos alguna información al respecto o mostrarnos que algo estábamos haciendo mal. Por supuesto, eso pasa, sin duda, pero normalmente yo creo que yo me enteraba de un 10% de las quejas que él recibía. Es un buen jefe, entonces. Excelente. Yo en la asignatura de Historia del Periodismo y en mi libro muestro el caso de la entrevista a Michael Townley en Informe Especial como un ejemplo de las tensiones, que esto tal vez excede al periodismo, pero son las tensiones, pero se muestra en el periodismo como una tensión clarísima entre lo antiguo y lo nuevo, entre la democracia y la dictadura, entre los límites que tenía esta democracia que estaba partiendo, que era protegida, que en fin. Y a ti te tocó ese episodio, rápidamente para recordarlo, hay un golpe periodístico en Informe Especial, que es que consiguen una entrevista con Michael Townley, el asesino del general Prats y del canciller Orlando Letelier en Estados Unidos. Y luego hay una llamada de la moneda para pedir que ese episodio de Informe Especial se retrase. ¿Qué recuerdas tú de todo esto? ¿Cómo recuerdas las decisiones que te tocó tomar y cómo navegaste desde la perspectiva de una periodista este episodio? Mira, la verdad es que el caso fue tan grave que a mí me tocó tomar menos decisiones que a Jorge Navarrete como director ejecutivo. Y yo creo que él se equivocó, y es parte de la historia. Él le mostró este reportaje previamente. Yo te decía antes, no solíamos hacerlo desde prensa. Él le mostró este reportaje para conocer su opinión de amigo a su amigo Jorge Burgos, que desgraciadamente, además de ser su amigo, era subsecretario de Defensa o de Interior, no me acuerdo exactamente el cargo en este momento, porque creo que tuvo los dos. Así que, pero era un subsecretario de la moneda, digamos. Y yo creo que bueno, Jorge Burgos... entre paréntesis, tiene que haber sido el golpe periodístico de la década. O sea, por lo menos yo no recuerdo algo tan, digamos, trascendente en los 90. Sí, claro. No, fue muy importante. Muy, muy importante esa entrevista. Y fue toda
una historia conseguir esa entrevista, hacer la entrevista en que Michael Townley estaba completamente maquillado, con peluca. Estaba bajo el sistema de protección de testigos de Estados Unidos. No, fue un golpe periodístico. Marcelo Araya. De Marcelo Araya, exactamente. Un gran golpe periodístico. Como te digo, yo creo que ahí Jorge Navarrete se equivocó. Sabía que tenía una papa hirviendo en las manos y quiso pimponear un poco como ¿qué iba a pasar? Yo creo que nunca, no había cómo pensar que Jorge Navarrete creía que esto podía no darse, no emitirse esa entrevista. Ya no, eso no estaba, yo creo, en las posibilidades de ese momento. Pero la verdad es que Jorge cometió este error de mostrarle el reportaje a su amigo. Como te digo, su amigo tenía un cargo importante en La Moneda y yo creo que a Jorge Burgos no le quedó otra que informar sobre esto. Yo le encuentro razón. Él no tenía la responsabilidad de mantener la entrevista dentro del canal. Era su trabajo una vez que lo conoce. Exacto. Y ahí, viene toda una historia que hoy día resulta hasta simpática, en que se pide al canal que se postergue la entrevista. Tal vez a oídos de nuestros oyentes suena como que da lo mismo, pero en el momento es visto como un acto de censura. Exacto. Es visto como un acto de censura desde el Ministerio de Defensa. ¿Ya? Y por lo tanto, el ministro que es el que se relaciona con Televisión Nacional, que es el secretario general de gobierno, que en ese momento era Enrique Correa, está en contra de esto. Y sufre una gripe fulminante que le impide ir a su oficina mientras esto no se solucione. O sea, él está a favor de la emisión. Él está a favor de Televisión Nacional, su libertad, su autonomía y la emisión del programa. Y sufre, como te digo, esta gripe fulminante que lo mantiene como 4 o 5 días fuera de La Moneda. Y a nosotros reuniéndonos con él en su departamento, a nosotros como Televisión Nacional, digamos, hasta que, finalmente el impasse se soluciona con una postergación de una semana y finalmente se emite el programa, pero fue un escándalo. Sí. Yo entre medio hasta presenté mi renuncia internamente, por supuesto no me la aceptaron. Estaba la ley que declaraba legalmente la autonomía de Televisión Nacional, ya estaba en ejercicio, en el 93 me parece, y es la primera prueba de fuego, digamos, de esa autonomía. Ley. 2 preguntas más. Los 90, me parece que socialmente, no sé si estás de acuerdo con esto, pero hay un cambio en la sociedad chilena. A mí me parece, tengo la hipótesis de que es una sociedad que se va despolitizando con respecto a lo que había sido en los 80 y sobre todo en los 70. Hasta llegar al ícono que es el Chino Río, que no está ni ahí con nada. ¿Eso se abordó de alguna manera desde el punto de vista de lo que el periodismo tenía que hacer, el periodismo público tenía que ser, como apertura a pautas menos políticas, por ejemplo? A ver, no creo que se haya abordado desde esa perspectiva. Pero lo presentían, ¿estarías de acuerdo con que veían a la sociedad chilena así en ese momento, no? No, por lo menos en la etapa que me tocó a mí en Televisión Nacional, que fue los primeros 5 años de democracia, donde todavía la política seguía bastante candente. Lo que sí ocurre es que entran otros temas a la pauta de debate público, que no fue fácil, ojo. Los valóricos. Y no fue fácil, por ejemplo, lo primero, que es algo que hoy día nos sorprendería recordar, dejó de informarse sobre el choque de la esquina, el periodismo, los crímenes menores, por decirlo así. Hoy día tenemos los noticieros llenos de delincuencia. En esa época nosotros disminuimos drásticamente las noticias que no tenían valor real. ¿Ya? Porque la verdad es que en cualquier gran ciudad del mundo tú puedes llenar 2 horas con crímenes diarios. ¿Ya? Eso no es periodismo. ¿Ya?
a mi juicio por lo menos. Y eso había que cambiarlo por otra cosa. Y lo que nosotros sosteníamos era que habían temas emergentes que eran muy importantes en nuestra sociedad que los medios no los reflejaban. Y entonces mi discusión con los editores con los que yo trabajaba, que eran mayoritariamente hombres, por cierto, era el tema de mujer, igualdad de género, en fin, que yo decía, estos temas son prioritarios. Si hay una información, un hecho, una noticia que tiene que ver con igualdad de género, con mujeres, es prioritaria en nuestra pauta. Si hay algo que tiene que ver con medio ambiente, es prioritario en nuestra pauta. Por cierto, derechos humanos es prioritario en nuestra pauta. Más allá de la política, digamos. Hubo una apertura. Y no era fácil, porque muchas veces, a ver, para que te cuento cosas que son obvias, los temas mujeres, inmediatamente el tema era no vende. Claro. El rating se nos va a pique con esos temas. Medio ambiente no vende. Porque todavía no tienes People Meter en el periodo que tuviste. No. Pero ¿te tocó? Me tocó el cambio. Que fue terrible, porque nosotros peleamos a muerte por el People Meter. Claro. Porque suponíamos que con el People Meter nos íbamos al cielo y por fin se iba a saber que éramos los campeones de las noticias. El People Meter es un sistema de medición de audiencia en televisión instantáneo. O sea, quien dirige el programa sabe cuánta gente lo está mirando en ese momento. ¿Cuál es tu visión de la televisión pública en 2025? Televisión Nacional hoy día está sujeta a muchos problemas. Hay casi un cuestionamiento a su existencia, que siempre ha estado, pero tal vez hoy día está con particular fuerza o reemerge con particular fuerza. ¿Cuál es tu visión hoy de lo que tendría que ser una televisión pública? A ver, yo creo que Televisión Nacional está viviendo la misma crisis o la misma revolución, o como queramos llamarlo, de todos los medios de comunicación del mundo. No es una excepción, ¿ya? Toda la revolución tecnológica de las comunicaciones dejó al periodismo patas para arriba. Valga la expresión. Está bien, pero es muy acertada en la metáfora en todo caso. Y yo creo que aún estamos en medio de estos cambios gigantescos. Es decir, pasamos de ser, siempre se dice, las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas. Los periodistas y los medios de comunicación teníamos el monopolio de la información. ¿Ya? Imagínate qué pasaría si las Fuerzas Armadas dejaran de tener el monopolio de las armas y cualquiera pudiera tener armas y hacer con ellas lo que quiera. ¿Te puedes imaginar esa sociedad? Bueno, eso es lo que pasó con la información, a mi juicio. Dejamos de tener el monopolio gracias a las redes sociales, a la digitalización, en fin. Hoy día cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier niño puede ser un emisor de noticias, de información, digamos, porque noticia es otra cosa, es más elaborado, pero es un emisor de información. Y por lo tanto, los medios de comunicación tenemos que volver a buscar nuestra manera de seguir haciendo el periodismo que requiere toda sociedad, a mi juicio. Yo creo que el periodismo no ha cambiado, el periodismo sigue siendo lo que es desde su creación, que ha pasado por distintas etapas, por distintos cambios tecnológicos, y hoy día estamos en medio de un cambio tecnológico que es un huracán que nos tiene sin lograr ver un modelo de negocio con un periodismo que cuesta mucho dinero, son muchos recursos los que requiere una buena empresa de comunicaciones, de un medio de comunicación, que tiene que ser multiplataforma, que no es ya la televisión pública, es un medio público, con todas las variables que eso implica,
con entender que nunca más vamos a volver a tener audiencias sentadas escuchando lo que nosotros queremos decir, ni vamos a tener un lector que lee el Mercurio desde la primera hasta la última página, por nombrar cualquier diario escrito. Todo esto cambió de una manera tan radical que todavía no encontramos cómo hacerlo bien, ¿ya? Estamos buscando, y yo creo que hoy más que nunca, en esta sociedad tan en que la democracia se debilita, en que la desconfianza es el sentimiento generalizado, no estoy hablando de Chile, estoy hablando del mundo. En este cuadro, el periodismo no ha logrado todavía instalarse bien con los nuevos medios. Y creo que, dada la cantidad de recursos que requiere, hoy más que nunca, un medio público es indispensable y fundamental para que la sociedad no se desintegre, para que volvamos a los principios básicos de la democracia, para que las libertades puedan ejercerse y los derechos esenciales puedan ejercerse. Patricia Politzer, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Museo de Prensa Podcast. Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento. Se archivan, se reinterpretan, nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias a Patricia Politzer y a ustedes los oyentes por acompañarnos en esta ocasión. Esta fue una producción hecha por María Josefina Díaz y Javier Guerra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el próximo capítulo.